para hablar y aprovechar a hablar de este tema, ¿no?, que es el neofascismo, nuestras democracias, los procesos políticos, la violencia como arma política. Vamos a invitar a Lina Merino, la doctora Merino. Ella es parte del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que es el observatorio asociado a Nodal. A ver si la tenemos a Lina. Vamos a hablar, por supuesto, de tecnología y fascismo, de MOM, ¿no? Hola, Lina, ¿me escuchás? Hola, Lina, querida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá también una mañana fresquita, pero con sol. Está lindo, está Así lindo. que bien, sí, todo bien. Lamentablemente no pude acercarme hasta el estudio porque me encanta estar allá con todo el equipo. Pero bueno, bien, a veces se complica la vida y bueno, hay que intentar por todos los medios igual estar presentes y poder aportar al debate, al análisis que viene propiciando Nodal, ¿no? Tal Sobre todo cual. en este programa en el que se dieron la tarea de hablar de algo tan, bueno, actual, complejo, necesario, que es entender qué pasa con esta nueva ola de ultraderecha y este neofascismo, ¿no? Entonces, perdón, aquí estamos, Emi. Bueno, te agradezco. Sabemos que a veces se complica, para nosotras un poquito más, siempre. Ujú, Así que te total. agradezco, Lina, que estés con nosotras. Contanos un poco de qué nos venís a hablar en el marco del tema del día de hoy. Y ya arrancá nomás, Bueno, te escuchamos. dale, no, simplemente un poco aportar a esto de que venían recién hablando con la Pili, ¿no? Cuáles son las nuevas formas que asume este neofascismo y cómo usa, ¿no?, la tecnología para poder generar justamente marcos de poder, de autoritarismo, de la deshumanización en la toma de decisiones. Nosotros venimos hablando en esta columna que la inteligencia artificial se promueve como algo que va a generar mejores condiciones de vida, lo cual esperamos que sea así. Pero sin embargo, ¿no?, y en la mano de esta nueva aristocracia financiera y tecnológica ya muy descrita acá y detallada en el libro Nueva Fase, bueno, en manos de ese poder corporativo, en realidad está generando más control sobre los cuerpos, sobre las personas, sobre sus conductas, sobre sus decisiones y también, ¿por qué no?, sobre los estados-nación, ¿no? Aquella figura quizás más anterior, bueno, más de la época donde se suele analizar el fascismo, ¿no?, del siglo XX, digamos. Así que la idea un poco hoy, Emi, es hablar de eso, ¿no?, de cómo la tecnología en esta estrategia es parte también quizás de estos mecanismos, de nuevos mecanismos de conducción, de poder, de hegemonía. Y vamos a hablar de un caso puntual, ¿sí?, que es bastante reciente, que es de hace unos días, porque en Emiratos Árabes Unidos se anunció la creación de una oficina de inteligencia regulatoria, ¿sí?, que es una entidad que va a supervisar al sistema legislativo y que está impulsado por la inteligencia artificial. ¿Sí? Para que entendamos, es la automatización de la redacción y el análisis de las leyes. ¿Sí? En lugar de tener, digamos, ¿no?, o la tendencia de, en lugar de tener el debate legislativo, político, que además representa distintos sectores en la sociedad, ¿no?, distintas necesidades, que es garantía quizás del acceso a determinados derechos, bueno, esto sería, o la visión es reemplazarlo por el uso de la inteligencia artificial. Así que bueno, así anunciaron el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el ministro de Defensa, primer ministro y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, tiene algunos cuantos cargos y responsabilidades a su cargo, anunció esta creación y bueno, y dijeron que va a desarrollar un mapa legislativo que va a integrar toda la legislación federal,
la del país y también la de otros sistemas judiciales de otros países, y entonces también cruzando datos y a través del uso y la vinculación de esos datos mediante la inteligencia artificial, va a poder redactar y actualizar distintas leyes, esto con la promesa de que va a acelerar los tiempos, los tiempos en un 70%. Vaya a saber uno dónde sale esa cifra, ¿no? Pero bueno, siempre lo decimos también en la columna, algunos desarrollos, algunos avances están siempre adornados de promesas, ¿no? De mejora, o esto, ¿no? De acortar tiempos y de hacer las cosas más eficientes, y en la eficiencia se llevan puesto todo, ¿no? Sobre todo a los seres humanos y a sus necesidades. O sea, a ver si entendí. Un sistema de inteligencia artificial va a ser quien revise, actualice y modifique la legislación según criterios de la inteligencia artificial. Sí, así como le decís, lo que va a propiciar esta agencia es el uso de inteligencia artificial para poder analizar, redactar y optimizar las leyes de acuerdo, obviamente, a los modelos y a los algoritmos que la inteligencia artificial utilice, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué habla el ministro de Defensa? El ministro de Defensa en Emiratos Árabes Unidos es además vicepresidente. Ajá. ¿Sí? Y también es primer ministro, o sea, es una persona, una figura muy importante, ¿sí? ¿No? Es una autoridad indiscutida. Son señores que cuidan mucho petróleo, digamos. Administran mucho petróleo. Ajá, claro, que es como, bueno, la principal, digamos, en Emiratos Árabes Unidos es el principal aporte a su economía, ¿no? Depende fundamentalmente del petróleo, obviamente. Pero bueno, obviamente que esto no lo va a hacer solo, que hay empresas tecnológicas involucradas, privadas, que van a ser las que puedan efectivamente garantizar la implementación, porque firmas como IBM, Watson, Palantir o mismo G42, que es una firma emiratí que tiene vínculos en defensa con inteligencia artificial, van a ser quienes logren implementar este nuevo sistema de legislación por parte de Emiratos Árabes Unidos. No es, Emi, el primer intento, si se quiere es el más pionero en ese sentido, pero ya viene habiendo antecedentes del uso de inteligencia artificial en procesos judiciales y también gubernamentales, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Porque, por ejemplo, allí cuentan con un asistente de inteligencia artificial que se llama Olga, que categoriza casos, agiliza su resolución, ¿sí? También en Cataluña y en España, la Generalitat, que es este gobierno autónomo, lanzó ya también hace un tiempo el AI for Justice, que es una herramienta de inteligencia artificial que está destinada a agilizar la redacción de sentencias judiciales. También en Estados Unidos los tribunales están explorando el uso de inteligencia artificial para justamente también tener asistencia, ¿no? Y acelerar los tiempos, pero esto conlleva, por supuesto, algunas cuestiones éticas, morales, que deben ser observadas también y tenidas en cuenta. China también tiene un sistema llamado 206, que también maneja casos penales asistidos por inteligencia artificial. ¿Sí? Hay ya, digamos, algunos antecedentes. Además, Emiratos Árabes Unidos ya hace, yo ahora no recuerdo si en 2017 o en 2019, creó un ministerio de inteligencia artificial y puso un ministro muy joven, de 27 años, a cargo del Ministerio de la Inteligencia Artificial, entendiendo, creo yo, ¿no?, la importancia que tiene en estos tiempos el poder, la herramienta, ¿no? El poder que tiene la herramienta de la inteligencia artificial. Así que no se quedan atrás los muchachos y están pensando ahí en aplicaciones futuras. ¿De qué se va a alimentar todo esto? Bueno, por supuesto, de reconocimiento facial, de vigilancia, de control de datos, ¿no? De vigilancia masiva, de uso de distintos datos de tu dispositivo para poder comprobar ciertas cosas.
está bastante cuestionado, ¿no? Porque va, como dijimos, a atender a un proceso automatizado donde el ser humano, con toda su complejidad y sobre todo, ni que hablar en la política, en la toma de decisiones políticas, va quedando cada vez más rezagado, ¿no? Porque en este modelo que se empuja, el ser humano es el ineficiente, ¿no? Y la Claro. máquina es eficiente que toma decisiones más acertadas. Entonces, de nuevo, como ya hablamos cuando hablamos de Gaza y de la inteligencia artificial que utiliza el ejército israelí, que decíamos, bueno, el problema está en que la toma de decisiones las hace una máquina y no un ser humano. Entonces, ¿no? Deshumaniza momentos de toma de decisión que son críticos para el desarrollo humano. Y hay alguien detrás que de esa máquina, ¿no? Que se programa, ¿no? Hay un sistema de justicia que tiene determinadas reglas a las que responderá esa inteligencia artificial. Me parece, ¿no? Aparece de nuevo el debate sobre la neutralidad de la tecnología, parece, ¿no? Totalmente, porque la política no es neutra, la tecnología no es neutra. Quienes controlan y van a hacer uso y van a poder aplicar esto, obviamente, son los dueños de esa tecnología, que como decís vos, también tienen sus intereses corporativos de poder, que domina, digamos, o tiene control sobre las anteriores formas de poder político que conocíamos antes de esta nueva fase, ¿no? Por eso decimos que esta nueva aplicación de la inteligencia artificial tiene dos componentes o dos elementos que quedan claros, que uno es la subsunción de los estados-nación por parte de la nueva aristocracia financiera y tecnológica, ¿no? Hasta el punto de que diseñará políticas públicas o diseñará el sistema de leyes de los distintos países, ¿no? Hasta ese punto se subsumen los estados-nación a esta nueva aristocracia, ¿no? Y por el otro, como lo ha dicho Lucas Aguilera, también el director de investigación de Nodal, la IA como el nuevo Dios, que no se equivoca, que no tiene sesgos, ¿no? Que ante sus ojos somos todos iguales, ¿no? Que no tiene intereses, que es algo neutro, que va a velar por el bienestar de todo el mundo, ¿no? Y sin embargo oculta, como dijiste vos, Emi, también, que está creada por personas con intereses, con sus empresas. Entonces, eso me parece que es lo que también se pone en juego con estas nuevas aplicaciones que se le dan a la inteligencia artificial. Shoshana Zuboff, en su libro Capitalismo de la Vigilancia, habla, ¿no?, de la nueva forma de dominación y dice, el verdadero poder ya no está solo en los parlamentos o en los tribunales, también en las plataformas, ¿no?, que operan de manera más oculta, pero automatizada, algorítmica, y moldean a la sociedad, ¿no? Y además sacan, digamos, a la responsabilidad democrática de ese lugar. Entonces, los ciudadanos y las personas perdemos un derecho a decidir, ¿no? sobre algo que después gobierna sobre nosotros. Con lo cual, si los algoritmos escriben leyes, bueno, la voluntad del pueblo, la voluntad popular va a ser reemplazada por voluntades codificadas en centros de datos con intereses corporativos, autoritarios o incluso fascistas, ¿no? Como en este programa se va a hablar. Entonces, el proceso legislativo automatizado que plantean estos nuevos usos de la inteligencia artificial se pueden convertir realmente en un instrumento de gobierno sin política, sin debate público, sin conflicto, y eso, bueno, va erosionando también y va vaciando de sentido la democracia, ¿no? La democracia formal que conocemos, hasta ahora al menos. Claro, digamos que no veníamos estando tan bien tampoco, ¿no? Nos ponen en esa disyuntiva, porque tanto el sistema parlamentario como el sistema judicial
Bueno, están hace un tiempo desalojando a las mayorías populares de esos espacios, ¿no? De representación. El tema es que lo presentan como un desarrollo, ¿no? De ser, ¿no? De estados más eficientes y sofisticados, y obviamente nos alejan cada vez más de la posibilidad de transformar esos sistemas de la democracia formal en verdaderos instrumentos del pueblo. Digo, no queremos... A ver, es obvio que pueden automatizarse la escritura de leyes, pero bueno, obviamente la direccionalidad se la vamos a dar los humanos. No sé si tenés, a ver, ¿hay casos concretos de aplicación de estos proyectos? Hay casos concretos, Emi, pero me parece que tu reflexión es muy importante porque es cierto que esto se plantea sobre las bases de algo que no funciona o que funciona mal. Sobre lo cual la gente en general tiene una mirada muy negativa, ¿no? El sistema judicial no funciona para las grandes mayorías, es una verdadera casta. Las leyes también nos están costando muchísimo, ¿no? Bueno, en Argentina ni que hablar, pero en el mundo, que representen los intereses de la gente y del nuevo tiempo, ¿no? Nos está costando muchísimo, y sobre esas deficiencias, sobre esas cosas que funcionan mal, se basan para decir, bueno, reemplacémoslo por la automatización, que es más eficiente. Pero el problema no está en la eficiencia tampoco, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Pues para nosotros es con más participación ciudadana, con más control popular, que eso va a ser mejor para nuestros intereses, o que va a ser más representativo de nuestros intereses, no con menos participación, ¿no? O sea, si a nosotros encima nos sacan del debate parlamentario, nos sacan del debate de nuestro sistema de leyes, que nos queda, ¿no? Porque al menos desde en el Estado formal, ¿no? En el Estado-nación formal, donde se opera con ese sistema de leyes. Bueno, menos participación, menos política, menos debate, ¿no? Menos conflicto, es un problema para las grandes mayorías. Sí hay casos bastante controvertidos, sí, casos concretos del uso de inteligencia artificial, en Estados Unidos sobre todo. Por ejemplo, el uso de videos generados por inteligencia artificial en Arizona, en Estados Unidos, fue un caso bastante conocido, de la utilización de este video generado por inteligencia artificial para representar a la víctima que estaba siendo en ese proceso judicial durante la sentencia del acusado, bueno, de la persona que estaba siendo acusada, ¿no? Entonces, ese video generó algunas preocupaciones éticas sobre el uso de tecnologías para poder influir luego en decisiones judiciales. Digo, hay herramientas bastante sofisticadas para crear, por ejemplo, evidencias que no lo son, ¿no? También en Maryland, Estados Unidos, una persona fue arrestada erróneamente porque hubo una identificación incorrecta mediante el uso de herramientas de reconocimiento facial, a pesar de que tenía una coartada, ¿no? Sólida para decir que estaba en otro lugar en ese momento. Entonces, bueno, esta confianza ciega en el uso de herramientas tecnológicas también conllevan una problemática, bueno, de ética, ¿no? Hasta dónde podemos demostrar nuestra inocencia si se cree que fielmente la tecnología puede hacernos culpables o inocentes, ¿no? O sea, a ver, Alonso Cornelius, erróneamente lo detienen. Él tenía una coartada, es como decir, yo tengo testigos y puedo demostrar que no estaba en tal lugar, ¿no? Que lo involucraba con el delito. Y así todo lo encanaron porque la inteligencia artificial dijo que era culpable. Sí, tal cual. O sea... Eso sí, por eso, digamos, se pierden también todo tipo de garantías, ¿no? Bueno, acá te dicen que son digamos, las máquinas no se equivocan, ¿no? Entonces, se confía en eso para tomar decisiones cuando en realidad, bueno, en realidad lo que sí comete muchos errores, o
incluso también puede tener que ver cómo se programa ese uso para entender si eso realmente está libre de todo sesgo o no lo está. Entonces, creo que hay que tener cierto cuidado. Vos mencionabas también, para cambiar un poco el eje, ¿no? Pero mencionabas también algo que dijo Bill Gates ayer sobre el trabajo, ¿no? Que decían recién con la Pili, bueno, ellos sí leen economía política de Marx, sí entienden el capitalismo y es algo, una tarea que todos tenemos que hacer, ¿no? Tratar de entenderlo a fondo. Y Bill Gates decía, bueno, ¿para qué? El ser humano no nació para trabajar y el trabajo surge de una falta, de una necesidad, ¿no? De la escasez, así De es. una escasez, esas fueron sus palabras. Bueno, es cierto, sí, nosotros quisiéramos que la tecnología tuviera ese uso, ¿no? Que sea el facilitador de cubrir las necesidades y los problemas que la humanidad tiene. Ni hablar. No seamos ingenuos, ingenuas de pensar que en manos de la nueva aristocracia financiera y tecnológica eso nos va a dar más libertad, porque todo lo contrario opera sobre nosotros mejores y más sofisticados mecanismos de control y de vigilancia. Claro, ese es el problema. Con esta excusa de mejorar y hacer más eficiente el sistema judicial, van a redoblar todo lo que tenga que ver con la instalación de tecnología de vigilancia, ¿no? Y de reconocimiento facial. Totalmente. Y de recolección de datos y de uso de datos personales, de tu privacidad. Exactamente. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque los hechos lo muestran. Los hechos muestran que va por ahí y que no va en pos de mejorar la eficiencia de tal cosa ni en hacerlo mejor. Con esto no queremos defender nuestro sistema judicial ni el sistema judicial que opera en el mundo, porque claramente es algo que no funciona, como otras tantas instituciones ya no funcionan o nunca funcionaron para las grandes mayorías. Sin embargo, no creemos que sea esta inteligencia artificial la que es necesaria para resolver las problemáticas actuales de la humanidad, ¿no? No desconocemos las problemáticas, entendemos lo que no funciona y sabemos la potencia que tiene la inteligencia artificial, pero también sabemos que quien controla hoy las inteligencias artificiales, que son los Elon Musk de la vida, los Bill Gates de la vida, los Altman de la vida, no están pensando en un mundo mejor para las grandes mayorías, de hecho entienden que somos muchos y que hay muchos que sobran, ¿no? Entonces también construyen valores y construyen leyes, en este caso, que también, bueno, respondan a ese modelo, a esa visión de mundo, de humanidad que ellos tienen, no que necesitamos, ¿no? Claro, mientras hablabas pensaba, ¿no? Las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Nuestras cárceles sí. En todo el mundo y particularmente acá en América Latina, ¿no? Todo además, ¿no? Que después esto se alimenta con este relato, ¿no? Y esta épica fascista ya contra los pobres, diciendo que los pobres somos los delincuentes, ¿no? O quienes hacemos política y nos oponemos a estos proyectos. Bueno, las megacárceles modelo Bukele, ¿no? Que ya dijeron que en Argentina lo quieren replicar y que igualmente, aunque no existan esas megacárceles, igual en Argentina las cárceles están llenas de pobres. Eso pasa en todos los estados de Latinoamérica. Entonces, obviamente esto que decís, Lina, es importante. No podemos caer tampoco en una mirada conservadora de defender lo que ya tenemos. Está claro que está mal, que hay que transformarlo de raíz, pero pareciera que nos están corriendo un poco por derecha, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la derecha no duda, viste, que cuando ve el hueco, ve la oportunidad, ve el vacío, avanza. Claro. ¿No? Entonces, a nosotros desde el campo del pueblo también, ¿no? Nos tiene que preocupar que esos vacíos, que avancemos y ocupemos y llenemos esos espacios también de pensar qué es lo que necesitamos y cómo se implementa. Las cárceles están llenas de negros, de pobres, ¿no? De gente, digo,
donde si querés se opera la delincuencia chiquita, ¿no? Donde el ratero, el que hizo tal cosa, el que tuvo... Bueno, mucha gente inocente que pasa muchísimos años esperando una sentencia en la cárcel, solo porque es pobre, porque no tiene para pagar un abogado de cierta clase que lo defienda, y entonces pasa años preso sin condena, preso sin, ¿no? sin que pueda ejercerse su derecho, ¿no? A defenderse. Todo eso no está bien, por supuesto, está muy mal. Y aquellos que libremente roban miles de millones, saquean estados enteros, destruyen para ello puestos de trabajo, industria, se llevan puesto todo para robarse, ¿no? Y llenarse sus bolsillos propios, o para estatizar deudas que son privadas, ¿no? O aquellos que blanquean guita del narcotráfico, aquellos que declaran que venden cierta cantidad de granos, pero no declaran realmente lo que exportan, entonces también son grandes evasores. Bueno, todos esos que cometen grandes delitos y que son el problema que tiene la humanidad, esos nunca llegan a la cárcel, ¿no? Nunca sucede eso. Claro, ahí ya hay un sesgo que... ¿Por qué? Claro, la tecnología, ¿cómo estaría programada esta tecnología para seguir entiendo, presos a los mismos de siempre, ¿no? Me parece que... Claro. Imagínate. Yo soy dueña de una empresa, ¿no? que tiene sistemas operativos de inteligencia artificial, y necesito para que mi empresa funcione a costos menores, que tu país, que Argentina, me venda bien barato el litio. Y resulta que hay una protesta de gente de la zona donde está la mina de mi mineral, del litio, por ejemplo, que protesta, que se organiza, que defiende su territorio y sus recursos. Pero también tengo el poder político y el poder legislativo hecho a mi medida, y entonces me es muy fácil condenar a una persona, ¿no? Plantear un algoritmo que diga, no, pero esa persona no estaba defendiendo su territorio, estaba cortando una ruta, impidiendo la libre circulación. 25.000 años de prisión. Digo, si yo soy la que controlo, estoy de todos los lados del mostrador posibles, ¿no? Totalmente, Lini, me parece que se conecta con lo que nos venís trayendo en algunas de tus columnas, ¿no? Porque nos habías contado cómo se aplicaba todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta a la guerra, ¿no? Bueno, no solo es aplicación a la guerra, sino que, bueno, esto habla de una intromisión de estos poderes que nadie elige, ¿no? Que lo decías recién, que nadie elige, que nadie sabe quiénes son muchas veces. Ahora sí son un poco más visibles estos magnates que hoy están controlando el mundo, pero obviamente no están allí por voluntad popular, sino por todo lo contrario, y se van penetrando todos y cada uno de los mecanismos de toma de decisiones en el mundo, desde los estados y sus herramientas jurídicas, legislativas, hasta la tecnología aplicada a la guerra, hasta la generación de hegemonía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la coerción y el consenso. Se están metiendo con la excusa de que van a ser más eficientes los mecanismos, porque nada funciona, están, bueno, avanzando sobre la voluntad popular, sabiendo eso, ¿no? Que nada funcionaba como nos gustaría, que está poniéndose muy en evidencia la crisis de la democracia liberal, ¿no? Que es la administración de un Estado siempre para la clase dominante, eso lo sabemos. Pero bueno, con posibilidades de los pueblos de ir disputando ciertos mecanismos, ¿no? Tenemos ejemplos de las tomas de los estados para proyectos emancipatorios, para proyectos populares. Totalmente. Bueno, una situación difícil. No, y un poco lo
lo que hablamos siempre, Emi, en las columnas es esto, o traemos las diferentes dimensiones de la guerra multidimensional, ¿no? Que lo habla mucho Pili en sus artículos. Es eso, ¿no? Cómo se implementan distintas estrategias, ya sea la confrontación directa, la guerra directa, lo que hablábamos el otro día en la columna que hicimos sobre Israel y el genocidio en Gaza, ¿sí? Con esos mecanismos, esa tecnología aplicada a ese exterminio, ¿no? Ese uso de la tecnología para el exterminio, pero hoy traemos también un poco este uso de la inteligencia artificial en otras formas de control y dominación. Por eso decimos que es una guerra multidimensional, porque es política, porque es económica, porque es psicológica, ¿no? Es una guerra por el control de los cuerpos, de las mentes, ¿no? De las voluntades. Bueno, se van también generando las condiciones porque se nos van despojando cada vez más de las condiciones mínimas, ¿no? Pero también de nuestras condiciones para la lucha. Entonces, un poco también lo que traemos a la reflexión es que podamos dar vuelta el mensaje que se impone desde estos centros de poder para entender que no quieren mejorar nuestras condiciones, que esa mentira que el capitalismo está usando ya hace rato, ¿no? Que se basa, como dijimos, ¿no? En misiones más altruistas, en definitiva generaron más desigualdad y más pobreza y más violencia y en esta etapa más vigilancia y más control. Entonces, es una herramienta poderosa, lo entienden muy bien, tenemos que entender también el poder que conlleva el control de la tecnología, pero eso está en disputa. Totalmente de acuerdo. Tenemos que luchar porque eso sea para mejorar nuestras condiciones de vida. No va a venir Bill Gates ni Elon Musk a generar mejores condiciones de vida para los pueblos. Ya lo tengo que decir yo, creo que es bastante evidente. Bueno, no seamos ingenuos ni ingenuas, ni creamos que la tecnología no oculta que está producida, elaborada, generada por seres humanos, y también oculta que hay personas con intereses, con empresas, que también controlan ese uso de la tecnología en favor justamente de sus propios intereses y no de los nuestros. Totalmente, Lina. Te agradezco muchísimo, clarísimo, como siempre, tu columna. Lina Merino, doctora del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología asociado a Nodal. Gracias, Lina, por el aporte y obviamente te esperamos la semana que viene, seguro. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo gigante para todos.